Vayan anotando por favor a partir de ahora nombre, apellido y cédula, ok, que ya se está grabando la videoconferencia, por favor. Bien, en esta guía tenemos, por ejemplo, el ejercicio de interpolaciones polinómicas, ¿ok? Este es un ejercicio propuesto, por supuesto tiene la clave al final, pero vamos a hablar un poco, explicar un poco el procedimiento, qué es lo que se debe tomar en cuenta acá. Bien, vamos a leer rapidito esto. Aquí nos dan un poquito de contexto sobre la aplicación de este método, ¿ok? El volumen específico de un vapor sobrecalentado se enlista en las tablas de vapor para distintas temperaturas. Por supuesto, aquellos estudiantes que hayan visto termodinámica, por supuesto tendrán un poquito de calor y termodinámica, pues tendrán más o menos un poquito de contexto. Por ejemplo, a una presión absoluta de 3.000 libras por pulgada cuadrada, estos serían los diferentes valores de temperatura y volumen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para 700 grados Fahrenheit, el volumen vendría siendo 168, 720, 210 y así sucesivamente. Es decir, que conforme va aumentando la temperatura, va aumentando el volumen, es decir, ocurre un proceso de expansión del vapor sobrecalentado. ¿Okay? Es algo que es un comportamiento esperado bajo esta condición de presión. Bien. En este caso, aunque el enunciado no lo dice, es de entender, es de aceptar que la temperatura viene siendo la variable independiente. ¿Okay? Es decir, va a corresponder a lo que viene siendo las X en nuestras fórmulas de regresiones o interpolaciones, dependiendo de lo que nos soliciten calcular acá. Bien, en este caso, si nos piden trabajar con una interpolación, tenemos que asumir que el valor de temperatura viene siendo la X del modelo, viene siendo la variable independiente. Y por ende, el volumen viene siendo la variable dependiente. ¿Okay? Es la temperatura la que influye sobre el volumen, no al revés. Mediante el método de las diferencias divididas, fíjense que esto ya no están hablando de un método de interpolación polinómica. Construyan la ecuación de una parábola, es decir, hay que hallar la ecuación de la parábola que se ajuste a los tres últimos puntos de la tabla y luego, mediante la ecuación resolvente, estimar el valor de la temperatura cuando el volumen específico es de 276,48. Entonces, aquí lo que hay que preguntarse es, ¿qué tipo de interpolación vendría siendo esta? ¿Una interpolación polinómica directa o una interpolación polinómica inversa? Fíjense que si lo que nos están dando es la información de un valor de volumen, ¿verdad? Si esto es una información de volumen, entonces lo que hay que agarrar es aplicar el método de interpolación polinómica inversa. ¿Okay? Es decir, hay que hallar la ecuación de la parábola, que nosotros la podemos denotar como una P de X. De verdad que aquí no puedo escribir bien, que estoy en la computadora de la casa y el mouse es diferente, la mesa es diferente. Bueno, déjame tendré que hacerlo con el teclado. Las interpolaciones polinómicas, en este caso cuando son de tipo inversa, consisten entonces en hallar la ecuación del polinomio, en este caso sería una parábola, ¿verdad? Y luego tenemos que agarrar e igualarla al y sub p que nos están dando. ¿Cuál es el y sub p que nos están dando? Es este. Pues fíjense en las unidades. Cuando el volumen específico es de 276,48. Esto es un valor que corresponde a el conjunto de valores de la variable dependiente, es decir, es la y del método. Para hallar entonces lo que nos están pidiendo es resolver esto. Es decir, hallar la raíz de esa función. Es decir, agarrar p de x, pasar del otro lado de la igualdad del y sub p, ¿verdad? Y al hacer eso,
estaremos generando un nuevo polinomio. ¿Ok? La raíz vendría siendo entonces igual al XP que nos están solicitando. ¿Ok? Este es el procedimiento, en pocas palabras, que hay que llevar a cabo cuando tenemos que hacer una interpolación inversa. ¿Ok? Interpolaciones inversas consiste entonces en agarrar con base a los datos de la variable independiente, construir el polinomio, la ecuación del polinomio, ¿ok? Igualar esa ecuación al y sub p que nos están suministrando, pasar el y sub p del otro lado de la igualdad de manera que se genere una nueva ecuación que va a estar igualada a 0 y por lo tanto la raíz de esta nueva ecuación va a venir siendo entonces el x sub p que nos están pidiendo. ¿Okay? Así es como se trabajan las interpolaciones inversas. ¿Okay? O sea, bueno, ya todo el proceso que hay que desarrollar es generar entonces el polinomio de las diferencias divididas, construir la ecuación de la parábola, etc. Creo que más abajo, al final, creo que está ese desarrollo llevado a cabo. Creo que lo tengo por aquí. Fíjense que aquí en las claves, si ustedes se ponen a trabajar, esta vendría siendo la tabla de las diferencias divididas. El primer paso que hay que hacer es construir la tabla. ¿Okay? Esa tabla, vamos a ver si la puedo señalar por acá. Esta es la tabla de diferencias divididas. Como es un polinomio de grado 2, es una parábola, entonces hay que pensar un poquito sobre cuáles son los datos que se necesitan utilizar. ¿Okay? Aquí nos regresamos entonces a los datos y ven, fíjense, nos están diciendo que hay que construir una parábola. Para construir una parábola, ¿cuántos datos se necesitan? Si recuerden que en las interpolaciones, bien sea interpolaciones polinómicas inversas o en las interpolaciones directas, el grado del polinomio es igual a ¿qué? Al número de elementos menos 1. ¿Okay? El número de datos que hay en la muestra. ¿Okay? N menos 1. En este caso, ¿cuántos datos tenemos nosotros acá? Tenemos 1, mejor dicho, tenemos las coordenadas de 1, 2, 3, 4, 5 datos. Si nosotros intentamos hacer una interpolación con los 5 datos que están aquí presentes, estaríamos entonces haciendo una interpolación de grado 5 menos 1 igual a 4. Sería un polinomio de grado 4. Pero nos están diciendo que tenemos que ajustar a una parábola. Si es una parábola, ¿verdad? Entonces el grado del polinomio es igual a 2, ¿verdad? Si el grado del polinomio es igual a 2, ¿cuántos datos necesitamos entonces tomar? Tenemos que tomar entonces 2 más 1. 3. Exactamente. Son 3 datos. Entonces tenemos que elegir las coordenadas de 3 datos. Aquí ya nos están diciendo que deberíamos ajustar entonces a los 3 últimos datos de la tabla. Serían entonces estos 3 que están aquí. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si nosotros buscamos el valor de 276, que es el que tenemos por acá, y lo revisamos en la tabla, 276 está comprendido entre este punto y este punto. Fíjense que a pesar de que nos están dando toda esta información, a nosotros nos piden es trabajar con solamente esto. Por supuesto, esto es una mini concha de mango. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que de repente, si no están pendientes de la teoría, entonces intentan hacer la interpolación completa con todos los datos. Entonces ahí ya tienen un error de teoría porque están haciendo el ajuste a un grado de polinomio que no es. Eso, por supuesto, ahí implica que le tengo que quitar un punto por no estar pendiente del tipo de interpolación o el grado del polinomio. Aparte que también tiene una penalización automática. ¿Cuál es la penalización? Que van a perder más tiempo. Porque hacer una interpolación de esta a mano, una tabla de diferencia dividida de una interpolación de grado 4 es mucho más larga. Es el doble de larga que la tabla de diferencias divididas de una interpolación parabólica. Entonces es importante que estén pendientes de eso. ¿Okay? Hay que estar pendientes. ¿Cuál es el grado del polinomio que se está pidiendo y todo eso? ¿Okay? Entonces, por supuesto, se toman estos 3 datos, que son justamente
los datos que vemos aquí, 740, 760, 780 y los valores de Y correspondientes. Estos son valores de temperatura, estos son los valores de volumen específico. Bien, entonces a partir de esto se procede entonces a construir estos valores. ¿De dónde salen estos valores? Bueno, simplemente aplicando las fórmulas de las interpolaciones polinómicas para tablas de diferencias divididas. Es decir, este valor que estén aquí, que ven aquí, viene siendo la diferencia entre 272, perdón, 242 y 267. Bueno, lástima que aquí no tengo aquí no me funciona bien la pizarra, pero lo puedo pintar por acá. Si hacemos la tabla de diferencias divididas, fíjense que aquí sería 740. Vamos a ver si puedo utilizar la herramienta aquí de... Ajá, esta es la que yo quería. Y aquí tengo que hacer más malabarismos para poder dar la clase. Terrible no tener el carro hoy. Entonces, ¿cómo se calcula, por ejemplo, la primera F1? La diferencia dividida de orden 1. Esta. Entonces sería simplemente, a ver si me da la 242.957. Ay, que es al revés. Tengo la tabla en la mano. Pero yo puedo hacer esto. Exactamente. Eso es. Así me puedo guiar mejor. Así está bien. Bueno, así puedo ver entonces la tabla mejor y así puedo ver la cosa bien. Ok. ¿Esto cómo se calcula? Bueno, simplemente sería 267.996 menos 242. Es decir, este valor menos este valor en el numerador. Y abajo, bueno, colocamos entonces 760 menos 740. Entonces, este cociente nos va a dar ¿cuál resultado? Este valor que tienen aquí, 1.25195. Verifiquen en sus casas, ¿ok? Luego, para calcular la segunda diferencia dividida, que viene siendo esta que está aquí, sería entonces f sub 2, ¿verdad? De primer orden. Bueno, sería entonces 242, ¿verdad? Ah, no, mentira, ya va. Exacto, se borra este. Sería 287.591 menos. Y aquí abajo, ¿verdad? Sería 780 menos 760. Este cociente que ven aquí debería darles como resultado este número que ven acá. ¿Okay? Un número 0.97975. ¿Okay? Verifiquen sus cuentas y chequen si eso les da igual. Luego, para el último cálculo, bueno, simplemente ¿qué es lo que se hace? Ahora se calcula, solamente se va a calcular una única diferencia dividida de orden 2, porque es la que resulta del algoritmo de la tabla. En este caso, en el numerador, ¿qué se coloca? Se coloca
0.97.975 menos 1.25.195. Y abajo sería 780 menos 740. ¿Okay? Haciendo este cálculo, deberían entonces obtener este resultado que está aquí. De hecho, les va a dar negativo. ¿Okay? Así es pues como entonces se obtienen las diferencias divididas de esta tabla. Luego, una vez que se tienen las diferencias divididas, ¿okay? Después de haber hecho estos cálculos, se procede entonces a seleccionar los coeficientes del polinomio interpolante. ¿Okay? Aquí, bueno, vamos a recordar un poco lo que son las fórmulas de los coeficientes de polinómicos. Si nosotros recordamos de la teoría, esto es regresiones, pero bueno, no importa, vamos a dejarlo aquí a la vista. Estoy buscando es este. Recuerden que de la tabla ustedes van a obtener los coeficientes de la interpolación polinómica. Es decir, si nosotros trabajamos con una interpolación polinómica de grado 2, mediante el método de las diferencias divididas, ustedes van a desarrollar este polinomio, que va a tener la forma C sub 1 más C sub 2 por x menos x sub 1 más C sub 3 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. ¿De aquí viene siendo C sub 1? C sub 1 viene siendo directamente y sub 1. C sub 2 vendría siendo la primera diferencia de primer orden y C sub 3 vendría siendo la primera diferencia de segundo orden. ¿Okay? Sería la única, pues, en este caso. Y bueno, simplemente lo que tienen que hacer es desarrollar estos polinomios. ¿Okay? En este caso, ¿quién vendría siendo x sub 1? X sub 1 vendría siendo, si nos venimos para acá, vendría siendo 760. ¿Okay? X sub 2 vendría siendo 700, perdón, X sub 1 vendría siendo 740 y X sub 2 vendría siendo 760. ¿Okay? Eso es para desarrollar entonces lo que sería el polinomio interpolante, es decir, este polinomio que está aquí. Ustedes agarran y sustituyen 760, 740 en este valor. Entonces, ¿qué oye? Vamos a intentar hacerlo aquí poco a poco. Fíjense. El polinomio sería entonces C sub 1 más C sub 2 por X menos X1 más C sub 3 por el mismo X menos X1 por X menos X2. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿quién viene siendo en este caso X1? Vamos a sustituirlo de una vez. X1 vendría siendo 740. ¿Quién viene siendo X1 aquí también? 740. X2 vendría siendo 760. ¿Ok? Y ahora lo que faltaría es sustituir los coeficientes. Los coeficientes vendría siendo C sub 1, vendría siendo directamente Y sub 1. Vendría siendo 242.957. C sub 2 vendría siendo la primera diferencia dividida de primer orden, tal como se explica en la teoría, 1.25195.
Y C sub 3 vendría siendo este número negativo que tenemos acá, que sería menos 0.0006805. ¿Okay? Este pues es el polinomio. Ahora, ¿qué es lo que falta por hacer? Simplemente desarrollarlo, aplicar un poquito de álgebra. Aplicando álgebra, ¿qué se obtendría? Se obtendría entonces con cuidado esta ecuación. Fíjense que esto es un polinomio de grado 2, porque estos son dos binomios que se están multiplicando. Esto va a dar como resultado una parábola multiplicada por este coeficiente. Una parábola sumada a una línea recta, porque esta es la ecuación de una recta que ven aquí, entonces nos va a dar otra parábola, ¿ok? Y más una constante nos da otra parábola. En conclusión, lo que se obtiene entonces es una parábola, pues que es justamente el ajuste que nos están solicitando. Bien, obtenido esto, entonces fíjense que se genera este nuevo polinomio, ¿ok? Esta ecuación. Y luego lo que hay que hacer es, bueno, como se explicó aquí en este lado, desarrollar el polinomio interpolante, ¿ok? A ese polinomio interpolante igualarlo al y sub p que nos dan, que es de 276.48. Se igualan estos dos. ¿Y qué pasa con esto? Esto es lo que se ve aquí. Este es el procedimiento de igualar el polinomio al valor de y sub p. Este valor de y sub p se pasa al otro lado de la igualdad, ¿ok? Y entonces se genera este nuevo polinomio, que sería uno que pertenece a la misma familia del polinomio original, ¿ok? Simplemente lo que se hace es, al polinomio dado, lo que hace, cuando uno le suma o le resta constantes a un polinomio, lo que se traduce en la ecuación es que lo subes o lo bajas. O sea, la ecuación no cambia de forma, o sea, mejor dicho, el gráfico no cambia de forma, lo único que cambia en el gráfico es su altura. ¿Ok? Simplemente o se desplaza más hacia arriba o se desplaza más hacia abajo. En este caso, cuando pasa del otro lado restando el valor de esta constante, lo que estamos haciendo es abatir el polinomio, es decir, tumbándolo para que ahora tenga raíces. Entonces las raíces que va a tener este polinomio son las que nosotros vamos a obtener, en este caso, a través de la resolvente. Fíjense que ya el problema ya les está diciendo que trabajen con la resolvente para poder obtener el resultado solicitado. ¿Ok? Bueno, nada. Se procede a aplicar la resolvente. Aplicando la ecuación de la resolvente se obtienen estas dos raíces, 915 y 767. Se escoge entonces la segunda raíz. ¿Por qué? Porque está comprendida dentro del conjunto de valores de x. Fíjense que aquí tenemos el conjunto de valores 740, 760, 780. Se elige entonces a 767. ¿Okay? Porque está justamente aquí. Fíjense que 915 no nos sirve. ¿Por qué? Porque está por encima del 780. ¿Okay? No está dentro del dominio del subconjunto de datos escogido. Entonces este es pues el procedimiento. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado al momento de aplicar el método? Las dos conchas de mango clásica en este método, ¿cuáles vendrían siendo? Número uno, tener cuidado de hacer una interpolación incorrecta, es decir, hacer la interpolación que no es. Aplicarla, de agarrar y escoger todos los puntos de un solo golpe. Número dos, disculpen, es que parece que en la casa ya llegó la Navidad. Bueno, como les decía, las cosas que pueden fallar en resolver este ejercicio son que hagan primero, que hagan la interpolación del grado que no es. Tienen que estar pendientes de que si es parabólica, entonces tienen que tomar 3 puntos. ¿Ok? De hecho, aquí ya les están diciendo, o sea, aquí ya el enunciado les está ayudando, pero a veces pueden agarrar y confundirse y tomar todos los puntos. No, es una parábola, entonces son 3 puntos. ¿Por qué? Por la relación que hay entre el número de datos y el grado de interpolación. ¿Cuál es el otro error que se puede cometer acá?
Y ese sería terrible. No se les ocurra agarrar y decir, bueno, como me están dando este valor de y sub p, voy a agarrar y voy a hacer interpolación asumiendo que el volumen es la variable independiente. Entonces hacen la interpolación indirecta. No, no hagan eso. Eso es una barbaridad. Ni se les ocurra. Tienen que agarrar y plantear la ecuación del polinomio, igualarla al y sub p, pasar al y sub p del otro lado de la igualdad y de ahí despejar la raíz. Y esa raíz viene siendo entonces el x sub p solicitado. Ese es el procedimiento. ¿Ok? El otro error que pueden cometer es justamente trabajando este polinomio. Una vez que obtienen el polinomio, que de repente entonces se equivoquen, y sería triste pues que agarren y se equivoquen realizando alguna operación de tipo algebraica. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Es posible, puede pasar. O si se equivocan con el polinomio interpolante, pues bueno, nada. Si se equivocan haciendo algún cálculo, una suma, un ajuste, pues bueno, eso sería un punto menos, pues. Pero bueno, traten de hacer eso con cuidado. Háganlo con mucho cuidado. Recuerden por lo menos el procedimiento que les enseñé en clase. Ustedes pueden agarrar y guiarse. ¿Okay? En clase yo les enseñé, por ejemplo, una metodología, ¿verdad? Una metodología que les permite a ustedes poder obtener ese polinomio interpolante. ¿Okay? Es decir, agarrar y... ¿Dónde es que lo tenía por acá? Tenía como una tablita. Creo que lo tenía en Lagrange. Ah, ya me acordé. ¿Será? Claro, lo tengo en los ejercicios propuestos, resueltos. ¿Qué es esto de Set Up Professional Audio in Audio Settings? ¿Qué será esto? Bueno. Ajá. Cuando usted, en la guía de ejercicios propuestos, resueltos, yo les propongo esta tabla para que así ustedes puedan controlar el desarrollo de estos ejercicios. Háganlo usando esta tablita para que así ustedes puedan controlar los cálculos que estarían llevando a cabo, de manera que así puedan evitarse problemas al momento de obtener el polinomio. En este caso, el P sub 1, ¿quién vendría siendo el P sub 1? P sub 1 vendría siendo el término independiente, este término que está aquí. ¿Quién vendría siendo ahora P sub 2? P sub 2 vendría siendo, fíjense que aquí lo que colocan serían los coeficientes. Aquí en esta tabla colocarían los coeficientes de P sub 2. ¿Y quién viene siendo P sub 2? P sub 2 vendría siendo esta ecuación de la recta. Sería 1.25195 y este mismo coeficiente multiplicando a 740. Hacen la multiplicación de este número por este número y bueno, ya tienen entonces a P sub 2, el segundo coeficiente que está aquí. P sub 3 vendría siendo los coeficientes del componente parabólico. Sería agarrar este número, multiplicarlo. Bueno, habría que sacar el desarrollo de esta multiplicación, este factor binomial, estos factores binomiales. Y bueno, multiplicar, agarrar los coeficientes de esta parábola. Y eso es lo que se colocaría acá. ¿Ok? P sub 4 no existe porque esto es para un polinomio cúbico. Simplemente lo que tienen que hacer es sumar coeficientes y ya así con eso obtendrían los coeficientes de la parábola en este caso. ¿Ok? Eso es lo que deberían hacer para evitar problemas. Bien. Veamos otro tipo de problema. Eventualmente a ustedes se les van a pedir, por ejemplo, que resuelvan ejercicios de esta naturaleza. ¿Okay? Estos son ejercicios que de alguna forma evalúan lo que es el desarrollo de una tabla o de una interpolación polinómica de Lagrange. En este caso, una interpolación directa.
complete la siguiente tabla de interpolación con base o en base al método de Lagrange y estime el valor de y sub p. Entonces, por supuesto, aquí les están dando un conjunto de valores de x, un conjunto de valores de y, los correspondientes. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 datos, 5 coordenadas, ¿verdad? Y nos dan los valores h sub i. Este vendría siendo h sub 0, ¿ok? Desconocemos h sub 1, pero nos dan h sub 2. Desconocemos h sub 3, pero nos dan h sub 4. ¿Y cuál sería el valor de xp? El valor de xp nos los están dando ahí mismo en la tabla. Mucha gente a veces cuando les pongo este ejercicio no los logran sacar adelante porque siempre preguntan ¿y cuál es el valor de x sub p? Lo tienen en sus narices, lo tienen a la vista. El valor de x sub p para poder trabajar está aquí. Se los dicen acá justamente. Está ahí a la vista. Ese vendría siendo el x sub p. Recuerden que los h sub i vienen acompañados, vienen dados en función de un valor de x. Un valor de x general, genérico, cuando no se tiene un xp especificado, o cuando sí lo está, entonces se coloca allí. Eso es parte de la definición de los h sub i. ¿Okay? El h sub i viene siempre acompañado del x sub p correspondiente. Ya conocido esto, bueno, simplemente lo que hay que hacer es proceder a desarrollar las ecuaciones de Lagrange para las productorias. ¿Okay? Simplemente, vamos a ver si lo puedo desarrollar aquí mismo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, calcular los valores de h sub i que faltan, ¿verdad? En este caso tendríamos que calcular el primer h sub i, sería el h sub 1. ¿Okay? Sería entonces, a ver si lo puedo colocar así. Entonces, esta es una productoria. Vamos a ver si puedo pintar la productoria rapidito. Creo que la puedo pintar de esta manera. Esta productoria iría de j igual 1 a, o de j igual 0 hasta 4. ¿Verdad? Pero por supuesto, sería para todos aquellos valores de j que sean distintos de 1. Aquí en la fórmula de la productoria, ¿qué colocaríamos? Colocaríamos el xp, ¿verdad? Recuerden que es xp menos xj entre xi menos xj. Ahora bien, ¿quién viene siendo xp en este caso? xp viene siendo 1.5. 1,5. Correcto. X sub i. ¿Quién viene siendo x sub i ahora? X sub i. Fíjense que si este i vale 1, porque este es el i de acá, entonces sería, aquí colocamos exactamente 1,2 o 1.2. Y luego lo que hay que hacer es hacer el desarrollo correspondiente de la productoria. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es desarrollar los siguientes términos. Vamos a ver cómo vendría siendo esto. Cada uno de estos son divisiones, ¿no? Vamos a colocar divisiones. A ver. Entonces, la primera productoria, o mejor dicho, el primer factor de esta productoria vendría siendo para j igual 0. Para j igual 0, ¿qué tomaríamos entonces? Colocaríamos 1.5 arriba menos j sub 0. J sub 0 viene siendo, perdón, x sub 0, exactamente, 1.
Y abajo sería 1.2 menos 1. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con cuando j vale exactamente 1? Cuando j vale exactamente 1, no tomamos en cuenta estos términos que están aquí. Es decir, todo esto que está aquí lo obviamos. Más podemos decir que es 1 como para que la productora no nos dé 0 o nos dé un vacío o algo extraño. Simplemente no nos sirve, no lo necesitamos. Ahora pasamos para j igual, lo eliminamos pues. Luego pasamos directamente, nos saltamos j igual 1 y pasamos directamente a j igual 2. ¿Ok? Sería entonces 1.5 menos j sub 2, que es 1.4. Y abajo sería 1.2 menos 1.4. Ahora pasamos al siguiente j, j3. J3 arriba sería 1.5 menos 1.6 y abajo sería 1.2 menos 1.6. Queda menos de un minuto. En cualquier momento se va a caer la videoconferencia, pero estén pendientes de, si se cae, pasar entonces a la siguiente. Aquí sería 1.5 menos 1.8 y abajo 1.2 menos 1.8. Bien. Ese pues es el desarrollo de la productora. Vámonos a la siguiente videoconferencia. Ok, nos vemos en breve.